Hola, buenas tardes. Nosotros somos alumnos del Centro Universitario del Pacífico, UNIPAC. Mi nombre es Paola Muro y mi equipo está conformado por Sofía Rodríguez, Teresa Venegas, Narato, Irving García, Luis Ayala y Joel Guevara. Este es nuestro proyecto final de la materia de psicolingüística, impartida por la maestra Alicia Choque. Nos encontramos en el Café Baristi, donde vamos a hacerle una entrevista al neuropsicólogo Manuel Mejía, también profesor de tiempo completo impartiendo la materia de psicología en CETIS Universidad, Campus Tijuana. Los temas que abordaremos serán neuropsicología cognitiva modular y trastornos de aprendizaje como afasias, dislexias y disgrafia. Muy buenas tardes, es un placer que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Podría hablarnos sobre su trayectoria? Sí, yo estudié psicología como licenciatura en UABC Tijuana, en UTAI, y de ahí me dediqué por un tiempo a cuestiones de ética y legalidad, trabajé en el Centro Cultural de la Legalidad, y después entré en un ámbito más universitario, me interesaba más el área de investigación en psicología. En 2012 ya decidí estudiar el posgrado y estudié una maestría en neuropsicología cognitiva en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, en el Reino Unido. En 2013 regreso a México y de ahí trabajo en ámbitos de la neuropsicología. Me ha tocado participar en la creación de la maestría en neuropsicología en CETIS Universidad, en la que he estado apoyando desde que entré a la primera generación en 2016. Y ahí continuamos, ahora soy como profesor de tiempo completo y mi área es más hacia las cuestiones de la interacción entre psicología cognitiva, neuropsicología y el desarrollo de pruebas para evaluación psicológica. Son las áreas en donde me especializo más. Ok, vamos a proceder con la entrevista. Hola, muy buenas tardes. Soy Joel Guevara. Yo quiero tratar un poco sobre lo que es el tema de neuropsicología. Pero primero estaría interesado en preguntarle qué nivel de preparación académica se requiere para tratar trastornos del aprendizaje del lenguaje. Para trastornos de aprendizaje del lenguaje, en principio es tener una especialidad en el área de psicología educativa, o logopedia, o fonoaudiología, o terapia del lenguaje. En general no hay como una sola manera de abordar este tipo de casos. Cada uno tendrá una cierta inclinación o cierta tendencia más fuerte a uno u otro. Desde el ámbito neuropsicológico es un poco más reciente el trabajo que se hace, y si se aborda de la neuropsicología, se espera que para que sea un neuropsicólogo tiene que tener algún tipo de posgrado, especialidad o maestría en neuropsicología. ¿Qué fue lo que lo motivó a especializarse en neurología? En neuropsicología. Mi interés terminando la universidad fue en identificarle el sustrato o la interacción de lo biológico con lo mental. Realmente una de las grandes aportaciones que tiene el combinar las áreas psicológicas con biológicas es que hay un término en ciencia que se conoce como convergencia, y es poder estudiar el mismo fenómeno pero desde diferentes puntos de vista. Entonces, si desde diferentes métodos o diferentes perspectivas puedes lograr el mismo resultado, es una de las indicaciones más claras de que vas por el camino. Entonces, una de las verificaciones que se pueden tener en la psicología actualmente es a partir de estudiarlo desde ámbitos biológicos, y la neuropsicología es una de esas áreas. Muy interesante. ¿Qué es la neuropsicología para iniciar? La neuropsicología es una interacción entre la neurología y la psicología. Aunque nace casi a la par que la psicología, en neuropsicología aparecen los métodos en 1880 y pico, con los primeros pacientes que tenían trastornos del lenguaje. La psicología se desarrolla más o menos por las mismas fechas, y ya entrando en 1930, 1940 se fortalece la interacción entre ambos. Entonces en aquel entonces se le llamaban neurólogos conductuales o neurólogos en sí que se dedicaban a esto, pero la neuropsicología surge de que se logra descubrir algo de la mente a partir de que una persona tiene una lesión cerebral. Entonces, los primeros casos era una persona que tuvo una lesión cerebral al lado izquierdo del cerebro, y entonces no podía hablar. Comprendía perfectamente todo, pero no podía decir ya palabras, no podía expresarse. Y la neuropsicología toma un poco más de camino después y se modifica más recientemente hacia 1970, 1980, cuando aparecen dos cosas, que sería uno,
la neuroimagen, la resonancia magnética, funcional, la tomografía por emisión de positones y otras maneras de ver la actividad cerebral de manera en vivo, no esperar a que la persona muriera para poder ver su cerebro. Y la otra sería el marco conceptual, que sería el más reciente, es el de la psicología cognitiva, pero justamente en los 40s el marco conceptual había sido propuesto desde la teoría histórico-cultural soviética de Alexander Luria, de Vygotsky, que me imagino que ha de ser un tema más o menos en común también en lingüística. Entonces surgen estos marcos conceptuales y a partir de los 80s la neuropsicología tiene un fortalecimiento muy importante con la teoría cognitiva. Entonces la actual neuropsicología se enfoca más como hacia los estudios de procesos cognitivos, antes llamados procesos psicológicos superiores. ¿Con qué pacientes trabaja la neuropsicología? En principio, los pacientes más abordados son los que tienen lesiones cerebrales, por cualquier tipo, accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos y otros tipos de lesiones como pueden ser por enfermedades, encefalitis o infecciones del sistema nervioso, demencias que son a partir de enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson. Esos son como los principales tipos de pacientes, pero después se empieza a abordar también trastornos del aprendizaje como la escritura, lectura, y muy recientemente también se empiezan a abordar pacientes psiquiátricos, que es en el enfoque que se conoce más como neuropsiquiatría. Entonces una persona con trastorno límite de personalidad o un trastorno bipolar pudiera tener una evaluación también neuropsicológica. Uno de los casos que también, digamos, se encuentran entre esos dos es la epilepsia. La epilepsia requiere por estándares internacionales tener evaluaciones neuropsicológicas de seguimiento, porque la epilepsia, dependiendo del manejo que se le dé, puede tener ciertos cambios en las funciones mentales de la persona, y es conveniente que la evaluación neuropsicológica le dé ese seguimiento. ¿En qué caso se recomienda realizar una evaluación neuropsicológica? Bueno, en caso de que se presenten cualquiera de estos trastornos o enfermedades, ¿no? ¿Cuál es el motivo más común por el que un paciente acude al neuropsicólogo? El más común es por afasias, es digamos, el síntoma clásico. La persona efectivamente tiene un problema funcional porque ya no se puede comunicar, o no puede entender, no puede hablar, o no habla igual que antes, y entonces busca el apoyo de un especialista. Y más recientemente los trastornos que son muy comunes de recibir son los de trastornos del aprendizaje. ¿Cuáles son las principales estrategias de intervención en la neuropsicología? Las estrategias de intervención van desde un lado que puede ser la rehabilitación de una función, que sería tratar de que la persona vuelva a aprender o vuelva a tener la función que se perdió. Por ejemplo, en un trastorno de alexia, que puede ser una lesión cerebral que la persona ya no puede leer, sería poder hacer el trabajo para que aprenda a leer otra vez. Eso es esperar que la función se recupere, pero dependiendo del tipo de daño que tiene, pudiera no recuperar la función. Entonces lo que se pudiera buscar es estrategias de compensación, entonces en que la persona trata de leer pero por otros medios, ya a lo mejor no de la misma manera, sino más pues, de una manera como de dibujar o pictórica, ¿no? O tercero, de plano que no se pueda ajustar la compensación, que entonces se hiciera a través de ayudas funcionales, es decir, si ya la persona puede leer, tener algún tipo de aparato o alguien que le pueda apoyar para poder leer lo que sea necesario leer, es decir, recuperar la funcionalidad en la vida cotidiana a pesar de que ya no pueda hacer eso. Sí, de hecho estaba verificando que hay varios métodos en la actualidad, conforme la tecnología avanzando, que pueden ayudar a mejorar el proceso de rehabilitación del paciente, que pueda mejorar con este caso el lenguaje. Sí, de hecho la tecnología, las tablets, los celulares y todo esto, la verdad es que son una herramienta muy práctica para quien hace rehabilitación o que hace intervención. Así es. ¿Qué es la neurorehabilitación? Se le podría llamar neurorehabilitación a la manera más o menos general de pensar en ejercicios de rehabilitación, por ejemplo, una persona que tiene que volver a aprender a leer y lo hacen a través de la mira de la neuropsicología, ¿no? Entonces, no necesariamente hay algo que afecta el cerebro directamente, aunque sí hay tecnología que lo hace, pero en la rehabilitación se piensa más como
que el neuropsicólogo te dice tienes que practicar más tus funciones de atención selectiva y entonces se utilizan múltiples ejercicios para mejorar la atención selectiva, ¿no? Entonces es pensando más en la función neuropsicológica en el proceso de rehabilitación. Tengo entendido, un neuropsicólogo considera varios pasos para poder hacer lo que es la rehabilitación del paciente. ¿Cuál considera que es el papel más importante en este caso del neuropsicólogo? En el formato que yo conozco más, porque sí hay maneras diferentes de abordar el trabajo neuropsicológico, y el más común de dividirlo aquí en México, no sucede igual en todos los países, es que hay un tipo de neuropsicología más de corriente soviética, por el trabajo de Alexander Luria y Vygotsky, en el que de alguna manera trabajan de una manera más interactiva con el paciente en lugar de hacer como un proceso de evaluación y luego la intervención. En la misma evaluación van trabajando la rehabilitación. Entonces tiene una manera más flexible de abordar los casos y por lo tanto menos estándar y menos replicable. Entonces ese es el otro tipo de neuropsicología que se aborda en México, una segunda neuropsicología más internacional, en el que se hace un proceso de evaluación más claro, con pruebas estandarizadas, con evaluaciones fijas, con el que se seleccionan dependiendo del paciente particular, y después está en un proceso de intervención, en el que es más claro y se hace un informe, un reporte, que puede ser utilizado por otro tipo de especialistas, como terapeutas del lenguaje. Entonces yo me formé más en este segundo formato. Entonces, para esta pregunta, lo que diría es que la labor más importante del neuropsicólogo en este tipo de formato es la evaluación. Es decir, el neuropsicólogo es el especialista más informado para poder hacer una evaluación detallada del perfil neuropsicológico del paciente. Y una vez que se tiene ese perfil neuropsicológico muy detallado, entonces se hacen recomendaciones para la intervención. Y las recomendaciones para la intervención no únicamente las puede hacer un neuropsicólogo, las puede hacer un psicólogo educativo, un psicólogo infantil, si es el caso, un geriatra o un gerontólogo, o puede ser un terapeuta de lenguaje. Pero todas estas otras especialidades no se enfocan en todo el modelo neuropsicológico que hay, pero sí se pueden informar muy bien a partir de la evaluación neuropsicológica que hay en el neuropsicólogo. Más en ese formato es el que yo conozco y por el que me viene más. ¿Cuál considera que es el aporte y el avance que ha tenido más importante la neuropsicología? No estoy muy seguro de poder dibujar uno como más importante. Sí, es una labor Han sido muy... muchos. Sí es. Se me haría muy difícil pensar en uno en particular, porque la neuropsicología es una ciencia bastante joven. Se puede decir que dos momentos como de nacimiento y renacimiento fueron en 1880s, 1940s, primero con Broca y luego con Luria, y de ahí realmente ha sido una explosión de conocimiento inmenso. Si tú tomas un libro de neuropsicología de los 40s o de los 60s, vas a tener una información muy diferente de lo que actualmente lees en un libro de neuropsicología en 2017, ¿no? Entonces, yo creo que si a cuestiones relevantes nos vamos es, uno, que los modelos sean tan consolidados que permitan pensar en rehabilitación y no solo en evaluación como se hacía antes, y dos, que nos permitan una postura filosófica diferente de lo que es el humano y la mente, ¿no? Así es. Entonces, en ese caso, la neuropsicología ha tenido un alto impacto de pensar que ahora la mente está en el cerebro, no en el corazón, no en las tripas, como se pensaba anteriormente, o como dicen las canciones de amor, ¿no? Dice que le duele el corazón porque la dejó, ¿no? Las mariposas en el estómago. Realmente todo ese tipo de sensaciones complejas están en el cerebro. El cerebro es el sustrato que los produce a partir de todos los estímulos que llegan y toda la culturación y el contexto educativo, etcétera, que tienes, pero realmente es el cerebro donde está todo eso. Entonces, por ejemplo, ahorita en lugar de decir te quiero con todo mi corazón, dirían te quiero con todo mi hipotálamo, con todo mi sistema límbico, ¿no? Con un área del cerebro. Sí, yo creo que eso sería uno de los también impactos fuertes que ha tenido. Sí, de hecho lo que fue el estudio tengo entendido, vino a cambiar mucho lo que es el área de Broca, como mencionaba, y el área de Wernicke. Bueno, así es, fue lo que vino a cambiar mucho lo que es el tema. Se empezó a conocer lo que es neuropsicología a partir del estudio de estas áreas del cerebro. Sí, de hecho esas dos áreas fueron las primeras que se estudiaron, que dieron forma al área de la neuropsicología. No se le llamaba neuropsicología en ese entonces, se le llamaba afasiología, el estudio de las afasias, pero es el principio, ¿no? De ahí se empezó a recolectar muchos casos más, que empezó a dar suficiente información para poder elaborar modelos neuropsicológicos. Muchas gracias. Vamos a pasar ahorita a lo que es el tema de
neuropsicología cognitiva con mi compañero Luis Ayala. Buenas tardes, mi nombre es Luis Ayala, voy a hablar del tema de la neuropsicología cognitiva. ¿Qué viene siendo la neuropsicología cognitiva? Es un área de la neuropsicología o es un enfoque de la neuropsicología. Sería más claramente un enfoque. La neuropsicología tiene una historia de 130 años aproximadamente, en el que primero inicia con un método, ver pacientes con lesiones cerebrales y ver qué no pueden hacer. Entonces eso es lo que permite el estudio del cerebro y la mente al mismo tiempo. Antes no se podía o no se había tenido esta intuición, pero faltaba un modelo teórico. El primer gran modelo teórico que se propone es de Luria en los 40, 50, y entonces ese modelo teórico permite darle sentido a todos estos pacientes que se habían visto antes. Ese es el enfoque histórico-cultural de Luria o de la neurolingüística o luriano, podrían decirlo, ¿no? Después de Luria, que muere en el 77, aparece en Estados Unidos y en el Reino Unido otro modelo en competencia, que sería el de la neuropsicología cognitiva. De donde surge, en los 50s y 60s, la psicología cognitiva nace dentro de la psicología en general como una manera de responder a que no solamente hay que estudiar estímulos y respuestas como en el conductismo, y tampoco hay que estudiar fenómenos medio difíciles de acceso como inconscientes del psicoanálisis. Y la psicología cognitiva propone una manera realmente científica de estudiar la mente, aún las cosas más complejas, como inclusive la conciencia. Y entonces ese es el modelo teórico que utilizan los psicólogos en los 80s para poder abordar los casos de pacientes con lesiones cerebrales. Entonces la neuropsicología toma el modelo cognitivo y se convierte en neuropsicología cognitiva. Entonces este modelo es el que ha tenido más influencia actualmente en el ámbito más europeo, estadounidense, por cuestiones sociopolíticas más que nada. ¿Tiene objetivos de la neuropsicología cognitiva? ¿Tiene algunos objetivos? El objetivo inicial de la neuropsicología cognitiva era entender o estudiar la mente, los procesos cognitivos, a partir de experimentos en el área cognitiva y del estudio de pacientes con daño cerebral. Entonces, por eso es que tiene este primer nombre, neuropsicología. ¿Qué viene siendo, en qué se utiliza principalmente la neuropsicología? La neuropsicología cognitiva en particular. Lo que sucedió con la neuropsicología cognitiva es que inicia mucho más en el ámbito de investigación y después es el que le da forma a la manera de pensar y trabajar de los neuropsicólogos clínicos. Entonces, la actual neuropsicología clínica, que es el trabajo de evaluación y rehabilitación de pacientes, lo que usa ahora como marco teórico es lo que se consolidó desde la neuropsicología cognitiva, solamente que está cambiado. Es decir, la neuropsicología cognitiva pensada hoy no es exactamente igual a la neuropsicología cognitiva pensada en 1980. Cambiaron algunos aspectos, algunas definiciones de conceptos y ha sido más flexible actualmente como puede hacer. ¿Cuáles son las alteraciones cognitivas complejas que están en los niños el día de hoy? En los niños, los casos de trastornos del aprendizaje son los más comunes. Es el trastorno específico del aprendizaje, lectura, escritura y lenguaje, entonces, y del cálculo. Esos son, digamos, los más comunes, y los más comunes diagnosticados son dislexia y disgrafia. ¿Cuál es su rehabilitación En el caso de los trastornos específicos del aprendizaje, es acompañar al niño para que pueda consolidar las habilidades que se necesitan para el aprendizaje. ¿Cómo sucede esto más bien? En el caso de la lectura y de la escritura, el niño usualmente requiere un apoyo del maestro, ¿no?, para poder aprender a leer y escribir. Pero hay varias cosas que con la exposición a la lectura y la escritura el niño se da cuenta rápidamente y empieza ya a poder escribir y leer. Es decir, por ejemplo, se da cuenta de que una letra se refiere a un sonido y que un sonido es parte de una palabra. Entonces, esto no se lo enseña el maestro, sino que poco a poco, a través de ejercicios, el niño se va dando cuenta de eso. En caso de dislexia y disgrafia, lo que puede pasar es que el niño no se da cuenta de ese tipo de situaciones y necesita un apoyo extra para poder hacerlo. Entonces, en
en el caso del tratamiento de ese tipo de trastornos es poder acompañar al niño más de cerca para que el niño pueda hacer estas relaciones y pueda entender cómo usamos el lenguaje. Muchas gracias por darlas, por mis dudas acerca de la neuropsicología. Voy a pasar a mi compañera que me digas que hablar de la neuropsicología.